nuevo con ustedes, amigos radioyentes, para traerles la voz de nuestros clásicos. Seguimos con las enseñanzas de Francisco de Quevedo, uno de los escritores más destacados de la Edad de Oro de nuestra literatura. Santiago Trancón, que ha leído bien todas las obras de Quevedo, ha recogido en su libro Sabiduría de los Clásicos lo mejor de sus ideas y sentencias, que vamos a ir comentando con su autor, al que saludamos. Pues encantado de hablar otra vez contigo esta semana, una semana más, para acercar a nuestros oyentes la sabiduría de Quevedo. La semana anterior vimos cómo, imitando a Dante, Quevedo baja en sueños a los infiernos y nos va descubriendo su encuentro con los diablos, que le cuentan qué hacen los condenados precisamente el día del juicio final, en que, según el relato bíblico, todos resucitaremos para oír la sentencia definitiva del juez supremo, ¿no? Descubrimos en esa sesión de ayer, del otro día, que no había pobres en el infierno, que esto es una gran sorpresa, porque el diablo nos da esta explicación que es interesante y se comprueba que en realidad no está hablando del infierno, sino de acá, no del más allá, sino de la vida, el mundo de hoy, ¿no? Por eso dice el diablo, porque dice, no os espantéis, el hecho de que no haya pobres en el infierno, porque aún diablos les faltan a los pobres. Y a veces más diablos sois unos para otros que nosotros mismos. Dice, ¿hay diablo como el adulador, un adulador? ¿Como un envidioso? ¿Como un amigo falso? ¿Y como una mala compañía? Dice, pues todos estos le faltan al pobre, que no le adulan, ni le envidian, ni tiene amigo malo ni bueno, ni le acompaña nadie. Qué gran verdad. Otra sorpresa que yo me he llevado es el ver que entre los condenados estaba bien representado el gremio de los pasteleros y de los médicos. Tampoco parece que esto sea fruto de las manías que podía tener Quevedo, sino que se basaba en hechos que él conocía bien. Sí, sí, esto nos puede hoy sorprender, pero parece que Quevedo no se inventa nada, aunque su habilidad está en cómo nos lo cuenta, con ese ingenio que siempre tendía a la hipérbole, ¿no? Pero esto forma parte de su atractivo literario. Como explico en mi libro, esto es algo más que una exhibición de ingenio, porque forma parte de su visión del mundo y una especie de verdad esencial y paradójica que dice que el orden se fundamenta en el caos y que el caos también es la esencia del mundo. La metáfora que yo le llamo metáfora hiperbólica sería también una metáfora realista. Por eso esto explica lo que llamaríamos hoy una visión esperpéntica del mundo y del comportamiento de los seres humanos. Y aquí viene muy bien a cuento cuando nos habla del gremio de los pasteleros. Cuando dice pasteleros, parece que se refiere en general a los cocineros, vamos, a los dueños de tabernas y los vendedores de alimentos, tanto de dulces como salados. Quevedo denuncia no solo que dan muchas veces gato por liebre, sino que llegan a utilizar para elaborar sus comidas o pasteles todo tipo de carnes, incluida la carne humana. Parece increíble. Bueno, seguramente exagera, aunque este hecho no se lo inventa Quevedo. Pero lo que más nos interesa aquí es destacar que todo esto le sirve a él para describir o escribir párrafos tan fascinantes como este que vamos a leer a continuación, en el que unos resucitados, estamos en el juicio final, los resucitados están buscando, resucitamos con nuestro cuerpo real, entonces estamos recomponiendo en ese último llamada al juicio la resurrección del cuerpo y recuperando todo nuestro cuerpo el que teníamos en vida, ¿no? Y entonces
ve como unos resucitados se encaran con un pastelero cuando andan en la búsqueda de las partes de su cuerpo que les faltan. Y vamos a ver lo que pasa. Dice, pues tales voces como venían tras de un malaventurado pastelero, y bien aquí pastelero hemos de entender que no es el que hacía solo dulces, sino que hacía todo tipo de comidas, saladas, etcétera, ¿no? Dice, un malaventurado pastelero, no se oyeron las voces, no se oyeron jamás tantas voces, ¿no? De hombres hechos cuartos y pidiéndole que declarase en qué les había acomodado sus carnes. Entonces este pastelero confesó que en los pasteles. Y entonces mandaron que les fuesen restituidos sus miembros de cualquier estómago en que se hallasen. Y cuando él vio, el pastelero vio, que se le probaba a sus pasteles haberse hallado en ellos más animales que en el arca de Noé, porque en ella no hubo ratones ni moscas y en ellos sí, pues volvió de espaldas y dejólos con la palabra en la boca. Se escapó cuando le reclamaban que le descubrieran que sus pasteles, en fin, de qué estaban compuestos. ¡Qué imaginación y qué atrevimiento el denunciar esta práctica antropofágica! Sí, porque claro, está diciendo que en los pasteles los pasteleros metían todo tipo de carnes, incluso la carne humana, sin ningún rubor. Y entonces, claro, a la hora de buscar los cuerpos, a ver dónde estaban, en qué estómago se encontraban las partes de su cuerpo que les faltaban a esos resucitados. Bien, vemos aquí el humor sarcástico y cruel y al mismo tiempo una fantasía extraordinaria. Pero yo creo que puede haber algo más incluso, ¿no? La idea de que aún las cosas más dispares pueden acabar mezclándose, destruyéndose entre sí y pasando a ser parte de otro orden o simplemente a formar parte del caos. Es lo que yo veo detrás de este párrafo increíble. Dice, ¿qué de estómagos pudieran ladrar si resucitaran los perros que les hicieron comer? ¿Cuántas veces pasó por pasa la mosca golosa y muchas fue el mayor bocado de carne que comió el dueño del pastel? Genial aquí también el uso de la paronomasia, ¿no? Esa aliteración del sonido S, dice, pasó por pasa la mosca golosa, ¿no? Entonces una aliteración que, por descubrir un poquito también la habilidad literaria que tenía Quevedo, y aunque es una prosa, esto es un endecasílabo perfecto, ¿no? Pasó por pasa la mosca golosa. Bueno, esto es entre otras cosas. Ya vemos aquí esa desbordante imaginación de bueno, que en los pasteles había todo tipo de carnes. Y dominio del español, efectivamente. Otro de los gremios que fustiga con su pluma sarcástica es el de los médicos. Hay que reconocer que la medicina ha cambiado mucho, pero en época de Quevedo la fama de los médicos no era muy buena, entre otras razones porque era una profesión que estaba en manos de judíos y conversos, y sabemos que judíos y conversos fueron el chivo expiatorio de los males desconocidos como la peste. Sí, sí, esto es curioso y hay que tener esto muy en cuenta, porque Quevedo llega a decir que, dice, lo que es morir, todos mueren de los médicos que los curan. Y esta imagen tan quevediana que dice el clamor, o sea, el sonido del toque de difuntos, el toque de campanas, el clamor del que muere, el que está muerto, un clamor que toca campanas de que ha muerto, dice el clamor del que muere empieza con el almirez del boticario. Recordemos el almirez, es donde se hacían los condimentos para las medicinas y los ungüentos, ¿no? Y el badajo era pues el almirez, el mortero, ¿no? Con el que se creando ese ruido también que creaban. Asocia, por tanto, el toque de campanas con la preparación de las pócimas y los ungüentos, ¿no? Para los médicos. Esa asociación insólita, ¿no? Que es la grandeza de Quevedo, ¿no? Pero también saquemos la conclusión de que no tenemos que sacar la conclusión de que Quevedo era un maniático perdido, ¿no? Pues aunque dice que de ninguna enfermedad se muere sin la ayuda de la medicina,
y hasta denuncia que danos los jarabes y brebajes porque ha menester venderlos la botica. Esto aplicado a la medicina de hoy sería tremendo, ¿no? Que muchos de los remedios médicos y medicinas pues están hechos simplemente para poder venderse, ¿no? Ujú. Lo que podía decirse hoy de muchos fármacos, ya digo, pero lo que afirma es que hay que confiar más en la naturaleza que en los médicos. Este es un pensamiento interesante. Dice, porque la naturaleza que trata al hombre por de dentro y de cerca, litiga con los achaques, es más docta que todos los filósofos. Filósofos de los físicos, los barberos, los boticarios, en fin, esta confianza en que la verdadera curación debe provenir del propio cuerpo, de la naturaleza. En fin, pensamiento interesante. Seguro y muy actual. Tengo Mm. una curiosidad, Santiago. Cuando Quevedo se sintió enfermo de verdad, ¿acudió a los médicos y boticarios? Pues sí, claro, es propio de las contradicciones también del momento. Dice, pero cuando ya se sintió pues bastante enfermo, recordar que después de salir de la cárcel de León, pues se fue a Villanueva de los Infantes, que estaba cerca de Torre de Juan Abad, donde él tenía pues, unas posesiones. Pues allí conoció a un médico que le dio más confianza, ¿no? Y allí murió en Villanueva de los Infantes. Pero antes había dejado escrito lo siguiente, dice, confieso que hay excepción de excelentes y fieles y doctos médicos y artífices, o sea, de toda la crítica feroz que había hecho, ¿no? Dice, los hay. Dice, mas no presumo hallarla yo. Dice, yo no puedo presumir de que los conozca esos grandes médicos. Dice, no por eso los desprecio, si bien los excuso. Y cuanto más no pueda, donde llegue el momento que ya no tenga más remedio, que será algún día que ya no puede venir lejos, era muy consciente de que iba a morir, ¿no? Dice, entonces los llamaré. Dice, pero no para escapar, ¿eh? Para morir, como es uso y costumbre. Dice, pagarélos ceremonia introducida, no socorro eficaz. Llamaré a que me cure el que sé que pelea y moriré como hombre de un día tras otro, sin que tenga culpa en mi acabamiento otra cosa que mi composición. Esa conciencia clara de que la muerte es inevitable y llega cuando el cuerpo ya no puede más, pero al mismo tiempo reconociendo pues, los buenos servicios que le podían hacer los médicos para ayudarle a bien morir. Sobrecoge su actitud. Eh, Porque sí, Quevedo mostró siempre una actitud estoica ante las adversidades de la vida y sobre todo ante la muerte, especialmente ante el encarcelamiento injusto que sufrió. Mantuvo siempre una dignidad y entereza que hoy nos sorprende. No hay ni desesperación ni humillación, sino una altivez serena llena de aceptación cristiana y de lucidez. Exactamente, es un buen ejemplo que era coherente con su filosofía de la vida y de la muerte, ¿no? Por eso nos impresiona más, ¿no? Quevedo se refirió varias veces a su encarcelamiento. En un escrito titulado Epístolas de don Francisco de Quevedo a imitación de las de Séneca, escribe, pregúntasme, perdón, pregúntasme por qué estoy preso. Respondo que por lo que no sé. Y esto no puede ser poco, y debo de ser muy malo y muy rudo, pues en tantos años no he podido saberlo. Pues padezco por lo que no sé, padezco por ignorante. Si es culpa ser si es culpa ser, es decir, el hecho de existir, ¿no? Despobláranse las ciudades y pobláranse las cárceles. El ser ignorante, si fuera culpa, pues estarían las ciudades despobladas y las cárceles llenas, ¿no? Ujú. Si el ser acusado, y esta es una frase magnífica, dice, si el ser acusado presupusiera culpa, nadie hubiera inocente. Hay que presuponer la inocencia, no la culpa. Y añade algo que hoy desgraciadamente sigue valiendo para explicar pues, falsas acusaciones tan frecuentes en la política populista, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando me arrancaron de mi casa
todas las envidias y odios populares se descansaron atribuyéndome cuantos delitos satisfacían sus venganzas y sus deseos. Sin duda, detrás del encarcelamiento de Quevedo estuvo la envidia, la venganza y el intento de hacer callar a quien nunca dejó de decir la verdad, aunque pagara muy cara su valentía. Es admirable el modo y el tono que usa para describir cómo fue encarcelado, las penurias y sufrimientos que pasó en una celda del convento de San Marcos de León, cómo los fríos inviernos quebrantaron su salud y cómo su fe y su aceptación cristiana le ayudaron a sobrevivir. Vemos aquí a un Quevedo íntimo que nos revela sus más sinceros sentimientos, que son también los que expresa cuando escribe sobre otros dos temas, el sentimiento amoroso y su visión de la muerte. Hablemos de ese Quevedo al que no se suele aludir en los estudios académicos, más centrados en otros aspectos de su vida y su obra. Bueno, sí, y nada mejor para que nuestros oyentes comprendan lo que dices, que traer aquí las palabras con que el propio Quevedo nos cuenta su cautiverio. Y aunque sea un poco largo, vamos a escucharlo. Dice, tenía entonces 61 años de edad y lo cuenta en texto que se dice Constancia y paciencia del santo Job en sus pérdidas, enfermedades y persecuciones. El modelo de Job muy presente, ¿no? En esa actitud estoica ante la vida, ante los, en fin, las injusticias que padeció. Lo describe así. Dice, ya huésped molesto al cuerpo, con 11 heridas y las 2 abiertas, que me prendieron 2 alcaldes de corte con más de 20 ministros, y sin dejarme cosa alguna, y tomándome las llaves de todo, sin una camisa ni capa ni criado, en ayunas a las 10:30 de la noche, el 7 de diciembre, ¿sabes el frío que hace? El 7 de diciembre, y en un coche con uno de los alcaldes y 2 alguaciles de corte y 4 guardas, me trujeron con apariencia más de ajusticiado que de preso, en el rigor del invierno, sin saber ni por qué ni a dónde, caminando 55 leguas, ¿no? Desde Medinaceli, que está en Soria, pues hasta León. ¿No? Desde ahí al convento real de San Marcos, en León, de la Orden de Santiago, donde llegué desnudo y sin un cuarto. Se cuenta cómo le apresaron, ¿no? Con esa sensación de, en fin, total clandestinidad y que no sabía dónde iba, ¿no? Y más adelante dice, cuando ya está encerrado en esa celda, que es una mazmorra en el fondo, enormemente fría, dice, tiénenme cerrado en una cuadra, mas a pesar de las vueltas de la llave, estoy libre. Eso de que, a pesar de que aún no, el cuerpo se lo tengan encarcelado, él, su espíritu era libre, y lo dice, estoy libre. Detiénenme un cuerpo a quien paró antes la vejez que los guardas. El ceño de estas montañas, cuyos vientos rabiosos son súbita locura, traen noche e invierno. Estas montañas, bueno, si mis enemigos tienen rencor, yo tengo paciencia. Pueden darme muerte. Hazaña es de que se encargó desde que nací mi propia naturaleza. Si no me quejo de mí, que cada día acabo mi vida, menos me quejaré del que diere ayuda a lo que hago en mí. Lucidez, entereza y conciencia de la muerte. Cuando hablamos de la sabiduría de los clásicos, no nos referimos solo a aforismos y sentencias filosóficas, ingeniosas, reflexivas, sino a estos pensamientos y sentimientos profundos que tienen que ver con el dolor, el sufrimiento y la muerte tan común a todos los hombres. Y frente a la frivolidad, superficialidad y banalidad de muchos medios de comunicación, aquí
Amigos oyentes, nos atrevemos a hablar de todo eso que se excluye, se ignora y se olvida. Pero nada más sano que pensar y meditar de vez en cuando en esas verdades profundas de la vida. Pues sí, la cultura moderna y nuestro modo de vivir pues nos alejan cada vez más de esos pensamientos y de esos temas a los que podemos calificar de graves, o sea, que actúan como la gravedad, eso le decimos graves, que nos llevan hacia el centro de nosotros mismos. También se puede entender como que son pensamientos sólidos, que nos dan solidez, que a eso alude también la etimología de gravedad, ¿no? Uno de estos temas centrales en la obra de Quevedo es el de la meditación de la muerte, una realidad a la que nos enfrentamos cada día, aunque la hayamos borrado casi de nuestra cultura. Pero sin entender la muerte nunca entenderemos la vida ni aprenderemos a vivirla plenamente, valorando cada día y cada instante. Dice Quevedo: ¿tú por ventura sabes lo que vale un día? ¿Entiendes de cuánto precio es una hora? ¿Has examinado el valor del tiempo? Cierto que no, pues así al alegre le dejas pasar, hurtado de la hora que fugitiva y secreta te lleva preciosísimo robo. Y esto tan expresivo. Dime, ¿has visto algunas pisadas de los días? Solemos medir el tiempo en meses y años, pero Quevedo parece que nos invita a valorarlo en días, horas e instantes. La conciencia del tiempo nace de la conciencia de la muerte, y la muerte para Quevedo es inseparable de la vida. Por eso dice que la vida es un vivir muriendo y un morir viviendo, algo que nos recuerda a Santa Teresa. Sí, por eso dice, por necio tengo al que toda la vida se muere de miedo que se ha de morir. Y por malo, al que vive tan sin miedo de ella como si no la hubiese. Cuerdo es solo el que vive cada día como quien cada día y hora puede morir. Porque dice, a la par empiezas a nacer y a morir, y no es en tu mano detener las horas. Recogiendo la idea calderoniana de que la vida es sueño, también nos dice que la muerte es el sueño definitivo y que morimos porque ya no nos queda nada que soñar y que de ese último sueño ya no despertamos. Dice, no me queda más que soñar y si en la vista de la muerte no despierto, no hay que aguardarme. No hay que esperar a que despierte, ¿no? Qué bonito y qué expresivo todo esto. Precioso. El tema de la muerte es esencial en el barroco. En la pintura y en la literatura ocupa un lugar muy destacado, pero pocos como Quevedo han sabido tratar el tema con mayor libertad, imaginación y sentido. Y llega a describirnos la muerte con cierto patetismo, no parándose ante los aspectos más desagradables. Insiste también en la idea medieval de que la muerte alcanza a todos, sin importar la edad o el estado. Pues sí, en El sueño de la muerte, que es el último sueño de ese libro que se llama Los sueños, escribe, dice, y en esto entró una que parecía mujer muy galana y llena de coronas, cetros, hoces, abarcas, chapines, tiaras, caperuzas, mitras, monteras, brocados, pellejos, seda, oro, guantes, garrotes, diamantes, serones, perlas y guijarros. Todo esto son símbolos del poder y de la riqueza. Y aquí Quevedo usa la figura retórica pues, de la metonimia, ¿no? Pues está utilizando estos objetos para referirse a quien los lleva y quien los usa, ¿no? Y cómo la muerte convoca a todos esos. Por eso habla de tiaras y de coronas, por ejemplo, para referirse a los papas y a los reyes, ¿no? Y lo que sigue también es una descripción metafórica de cómo actúa la muerte y a quién alcanza, de su naturaleza proteica y metamórfica, de cómo adopta muchas formas. Dice, no describe a la muerte, un ojo abierto y otro cerrado, vestida y desnuda de todas colores. Por un lado era moza y por el otro era vieja. Unas veces
venía despacio y otras aprisa. Parecía que estaba lejos y estaba cerca. Y cuando pensé que empezaba a entrar, estaba ya en mi cabecera. Eso es la muerte. Pues acabemos nuestro encuentro de hoy con algunos aforismos sobre el tema que estamos tratando, la muerte. Dice Quevedo: no es malo morir, sino morir mal. ¿Cómo no es bien el vivir, sino el vivir bien? ¿Qué puede saber quien no sabe si vivirá otra hora? La vida no por eso se debe despreciar, antes lograrse. Y de la misma suerte no se debe temer la muerte, sino prevenirse. Exactamente. Y acabamos un poco con otros pensamientos. Dice, ¿tú piensas que pasan en balde los días? Pues dígote que no hay hora que pasa por ti que no vaya sacando tierra de tu sepultura. Vuelve los ojos, si piensas que eres algo, a lo que eras antes de nacer, y hallarás que no eras, y que es última miseria. Mira que eres el a poco que no fuiste, y el que siendo eres poco, y el que de aquí a poco no será. Verás cómo tu vanidad se castiga y se da por vencido. Todo el enorme juego de palabras literario es precioso. Una maravilla, Santiago.